Este día martes vamos a hablar sobre el Cristo exaltado, dador de dones. Y bueno, es importante destacar este punto porque ya hemos hablado sobre el Cristo exaltado antes en la sección anterior de Efesios, y ahora lo vemos en este aspecto de dar dones. Pero vamos a descubrir algunas cosas, nuestro pastor nos va a ayudar a descubrir algunas cosas de la forma también que el apóstol Pablo usa el texto sagrado para lo que está explicando. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de Dios. Querido Padre, gracias te damos porque tú nos estás ayudando a comprender mejor el papel de la iglesia y cómo cada uno de nosotros debe trabajar en ella, pero ayúdanos a concentrar toda nuestra mente en lo que nuestro Señor Jesucristo, como exaltado en los cielos y sobre todo nombre que se nombra, hace en favor de tu iglesia. En tus manos de amor oramos, pedimos que nos dé sabiduría en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a ir ahora al texto que vamos a reflexionar, y es Efesios capítulo 4, versos del 7 al 10. Y dice la palabra de Dios así: sin embargo, a cada uno de nosotros le ha sido dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por eso dice: cuando subió a lo alto, llevó cautivos consigo y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las regiones inferiores de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió sobre todos los cielos para llenar todo el universo. Pastor, en este pasaje, debo admitir, hay varios aspectos que tal vez no logramos comprender de entrada, pero me gustaría que usted nos ayudara a entrar en estos temas a fin de saber por qué Pablo está hablando de ascensión, de descenso y a qué se está refiriendo. Muy bien, creo que hemos entrado a otro tema muy especial aquí en la carta a los Efesios, y tal vez antes de especificar con respecto a todo ese lenguaje ahí que el apóstol Pablo usa, veamos que va a introducir este asunto de los dones. Ya él había hablado de los dones, si recordamos en Efesios capítulo 3, el versículo 2, él había hablado del ministerio, porque hablábamos que a él le había sido dado el ministerio para predicar a los gentiles, para revelar ese misterio que ya era parte del plan de la salvación. Sin embargo, él ahora va a decir a la iglesia, y esto es bien importante para entender esta sección que vamos ahora, que él no es el único que tiene el don. Porque podríamos pensar, claro, uno dice, el gran apóstol Pablo, claro, pero él no es el único que tiene este don. Toda la iglesia es carismática. Amén. O sea, toda la iglesia tiene dones. Toda la iglesia. Y noten ustedes el énfasis que se hace, que hemos comenzado en esta sección. El versículo 7 dice a cada uno. Él pasa a describir que la iglesia realmente tiene el don. Todo creyente tiene el don. Recordemos, de hecho, es bien interesante porque cuando hablamos de la gracia también hablamos como un don. De hecho, la palabra en griego para carisma y para gracia es la misma palabra. Para don y para gracia es la misma palabra. Wow. Entonces, eso significa que aquí tenemos dos cosas. Tenemos la gracia para salvar y la gracia para servir. Amén. Y bíblicamente es imposible que exista la una sin la otra. En otras palabras, si una persona ha recibido la gracia de Dios que salva, va a recibir la gracia de Dios para servir. Amén. Y ahí entra el lugar de los dones. Por favor, nadie diga, yo no tengo dones. Habiendo hablado entonces de una pequeña, digamos, introducción con respecto a este tema de los dones, porque mañana vamos a seguir hablando de esto. Ahora sí, entremos a este texto donde el apóstol Pablo habla ahí con un lenguaje, parece como no decir, parece una adivinanza o no sé, hay un pequeño poema. Lo que pasa es que Pablo está tomando de el Salmo 68. De hecho,
me llama la atención saber que los judíos asociaban el Salmo 68 a la fiesta del Pentecostés. Ya el judaísmo, cuando veía este salmo, ellos lo asociaban a la fiesta del Pentecostés. ¿Y de qué habla este salmo? Usted puede ir, leer en su Biblia el Salmo capítulo número 68, especialmente a partir del versículo 18, y lo que está hablando era una costumbre que había en aquella época, cuando un guerrero, un general, un rey, iba para pelear, para invadir, para luchar contra otro ejército o contra otra nación. Entonces, obviamente, este rey, este general, ganaba la victoria. Él traía consigo un botín. Sí. Él traía consigo un botín, era todo lo que había logrado capturar de ese lugar, pero también traía personas cautivas, puede ser los generales o las personas de ese otro país, y los traía para mostrarlo. Algunas veces eran dejados con vida, otras veces eran ejecutados para mostrar su victoria. Entonces a esto está haciendo referencia. El rey sale de la ciudad para conquistar, regresa a la ciudad que normalmente quedaban en una colina. Entonces por eso es que habla de las alturas. De hecho, a eso se refiere, bueno, Jerusalén, el monte, y ahora esto tiene que ser aplicado a la experiencia de la iglesia cristiana. Y eso me llama la atención, el hecho de que usted ya nos introduce ese elemento del Pentecostés, pastor, porque si ya los judíos lo asociaban, y aquí vemos a un Pablo que está tomando este pasaje en función de esos dones de los que va a hablar más adelante. Entonces, ¿será que Pablo está asociando este tema de los dones con el momento en que el Espíritu Santo descendió a su iglesia? Definitivamente es así, y nosotros tenemos ahora lo que sucedió cuando Jesús, después de resucitar, Él fue al cielo. Ahí ascendió. Él ascendió. Ahí tenemos el ascenso de Cristo. Pero el apóstol dice, ese que ascendió es el que descendió. Y la pregunta, ¿cuándo es que descendió? ¿O a qué hace referencia? Pero todavía el asunto se complica un poco más cuando él hace mención y dice que es el que descendió a las regiones bajas de la tierra. De hecho, por ejemplo, ya por el siglo IV, uno de los famosos ahí teólogos, Ambrosio, él decía que, bueno, Jesús, y usando otro texto de Pedro, mal usado, por supuesto, ellos afirmaban que Jesús había ido al infierno, porque ya la gente comenzaba a creer en los espíritus. Una persona moría, su espíritu, pues si no había sido buena persona, estaba por ahí sufriendo en algún lugar. Pero entonces nosotros tenemos que poner todo esto. Solo digo, hay una diferencia entre el uso que hace el apóstol Pablo de este salmo y lo que dice el propio salmo, porque el salmo dice recibió dones, pero Pablo dice dio dones. Entonces todo eso es lo que vamos a explicar en este momento, y yo creo que es importante y vale la pena que preste un poco de atención. Ok, regresemos de nuevo a eso que ascendió. Ascendió es una referencia clara, explícita al ascenso de Jesús después de haber resucitado. Él mismo, cuando resucitó y se le apareció ahí en su camino María, él fue bien claro y le dijo, mira, no me toques, aún no he subido a mi Padre. O sea, la intención de Jesús al resucitar era subir al cielo. Era subir al cielo para poder ser oficialmente, podemos decirlo, declarado un triunfador, un vencedor. Muy bien. Cuando dice entonces que llevó cautivos, ¿a quiénes se refiere? Algunos simplemente ven esto como que Pablo toma el concepto completo del Salmo de lo que sucedía en realidad cuando dos ejércitos estaban en guerra. Pero sabe que nosotros tenemos una declaración bien interesante en el libro de Mateo, capítulo número 27, versículos 52 y 53. Encontramos que hubo personas que resucitaron cuando Cristo Jesús resucitó. Amén. Así que lo que nosotros creemos es que Pablo usa esa analogía, esa ilustración de esos cautivos, y
es una clara referencia a aquellos que resucitaron con Cristo, que fueron al cielo con Él. De hecho, nosotros tenemos el apoyo también del espíritu de profecía para este pensamiento. Así que ya tenemos que el que ascendió, bueno, es el momento que Cristo va al cielo después de su resurrección, llevó cautivos. ¿Quiénes son estos? Son aquellos que resucitaron con Él, como una prueba que no solo Él es el único que iba a resucitar, sino que Él era capaz de dar vida a todos los que creyeran en Él. Que son las primicias que menciona Pablo en otro texto. Y son las primicias que ya están mencionadas ahí en las Escrituras, y tiene que ver, de hecho, todas las fiestas van siendo relacionadas porque después de eso venía el Pentecostés. Ahora bien, veamos el otro aspecto que dice descendió. ¿A dónde descendió Cristo? O sea que nosotros debemos buscar en el mismo pensamiento de Pablo a qué hace referencia cuando él menciona esto y no buscarlo en otro lugar. Cuando vamos a la Biblia y vemos el pensamiento paulino, encontramos, por ejemplo, en Filipenses, el capítulo 2, una de las declaraciones más contundentes donde el apóstol Pablo habla, Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8, donde él habla también de ese proceso, cuando él habla de la encarnación de Cristo, que él vino y se humilló y se hizo hombre, fue a la muerte, hasta la muerte de cruz. Bueno, tomó lo peor. Para Jesús eso era descender, venir a esta tierra. No necesitamos inventar que hay un infierno, que hay almas ahí que se están quemando, nada de eso, amigos. Para Jesús venir a esta tierra, porque Él estaba en el cielo, y venir a este mundo, ya eso era un descenso que nosotros no tenemos idea, porque en la misma carta a Filipenses el apóstol Pablo dice que aquel que fue humillado, que se hizo hombre, luego fue exaltado hasta lo sumo. Así que descendió. No tenemos que buscar en literaturas extrabíblicas, estar buscando otras ideas imaginarias. No, es una referencia a la venida de Cristo a esta tierra, por supuesto, cuando Él se encarnó y Él se hizo hombre. Y finalmente tenemos aquí dio dones a los hombres. Cuando Jesús ascendió al cielo, la señal de que su sacrificio había sido recibido y aprobado por el Padre fue el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Esto lo encontramos en Hechos, el capítulo número 2. Así que de esta manera tenemos la explicación de todo ese evento maravilloso, portentoso, de la humillación y de la exaltación de Cristo y del otorgamiento de dones a la iglesia para que se convierta en un lugar donde la gracia no solo opera en el sentido de salvación, sino que también opera en el sentido de servicio. Amén. Y para finalizar nuestra reflexión de hoy, pastor, entonces, ¿cómo podemos hallar consuelo en saber que como iglesia y como miembros del cuerpo de Cristo no se nos ha dejado solos, sino que tenemos a un general victorioso? Porque aquí se nos está describiendo esa idea, y cómo vivimos a la altura de saber que tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que ha vencido sobre todo. Tenemos realmente las mejores noticias, que Jesús es el vencedor, y no deberíamos vivir derrotados, porque la victoria de Él es nuestra victoria. Amén. Eso es lo más maravilloso, y me gusta mucho ese concepto, bueno, que ahora podemos asociar con este salmo, porque algunos dicen, no, pero es que allá dice recibió, en el Salmo de 68, recibió dones, que era lo que recibía un general, un rey, cuando iba a la guerra. Claro, recibía todo lo que capturaba de la nación que había sido sometida, pero aquí dice dio. Pero es que también había una costumbre en la antigüedad, y todo esto no se contradice, sino que se complementa, y la costumbre era repartir entre sus soldados, repartir el botín. Entonces, de hecho, esto lo encontramos, por ejemplo, en Génesis, muy en la antigüedad. Encontramos cuando Abraham fue a rescatar al rey de Sodoma, y ahí entre ellos pues su sobrino Lot, que en realidad su objetivo era rescatar a Lot. Y
Y luego el rey viene y le dice, mira, el botín es tuyo, tú fuiste con tus hombres y tú ganaste. Y Abraham viene y le dice, no, solo dame el diezmo porque es del Señor y el resto quédatelo tú. O sea, había una costumbre de repartir. Entonces, qué maravilloso, hermano Gerson, es saber que tenemos un general, tenemos un conquistador, tenemos un rey que es vencedor, pero que Él nos hace parte Amén. de su victoria. Aunque nosotros no hemos logrado la victoria, no somos nosotros, es Él que derrotó, Él solo gustó la muerte por todo, nadie lo podía acompañar en esa empresa, Él solo ganó la salvación, pero Él viene y nos hace parte, y ahora Él quiere que su iglesia sea un agente también dispensador de esa gracia para el mundo. Así que esto es una razón poderosa para vivir victoriosos. Amén. Queremos que ore por nosotros, pastor, para que vivamos con esa actitud, la nueva actitud de vivir victoriosos, porque nuestro Señor Jesús es victorioso. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque nos das esta maravillosa declaración. Gracias porque sabemos que hay uno que tomó todo el encargo de salvar a la humanidad, todo el peso de esta humanidad que estaba perdida, rota, sin rumbo, sin dirección, lista para la extinción, pero que tomó sobre su hombro esta tarea. Y gracias, Señor, porque salió vencedor y nos hace parte de esa victoria. Permite que alguien que esté escuchando en este momento sepa que ya Jesús es victorioso, Satanás es un enemigo derrotado y que somos invitados para participar de la victoria de Cristo. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Amén.